Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día de todo lo que acontece en la industria del entretenimiento. Hoy, prepárense porque tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y de una revelación sorpresa que tiene como protagonista la encantadora Andercel. La expectación está por las nubes, así que quédense con nosotros porque esto se pone muy interesante. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias y análisis. Queremos crecer juntos, y su apoyo es fundamental. Sin ustedes, este viaje no sería el mismo. Cada clic, cada comentario, cada suscripción nos impulsa a traerte lo último y más relevante del fascinante universo de las estrellas turcas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin, ese actor que ha conquistado corazones con su carisma arrollador y su indiscutible talento, ha sido el centro de atención en las últimas horas. Y es que, de la nada, ha surgido una información que ha reavivado la llama de la curiosidad sobre su relación con Andercel. Ustedes saben, esta pareja ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, o lo que es lo mismo, El amor está en el aire, para nosotros en Hispanoamérica. Siempre han mantenido una discreción casi monacal en lo que respecta a su vida privada, y eso, como bien saben, alimenta aún más la imaginación de los fans, creando un terreno fértil para todo tipo de hipótesis. Pero esta vez, la revelación no viene de un rumor de pasillo, ni de una foto casual captada por un paparazzi intrépido. No. Parece que Kerem Bürsin, de manera bastante inesperada, ha decidido dar un paso al frente y compartir algo que podría, quizás, aclarar muchas dudas o, quién sabe, abrir nuevas e intrigantes incógnitas. Se trata de una declaración que ha pillado desprevenidos a muchos, una frase que, sin duda, está siendo analizada hasta el último detalle por los fervientes seguidores de ambos, desmenuzándola para intentar encontrar significados ocultos. Para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Kerem y Hande mantuvieron una relación sentimental que duró un tiempo considerable, y aunque eventualmente se separaron, públicamente siempre han mantenido un trato cordial y respetuoso. O eso es lo que hemos percibido a través de las escasas apariciones conjuntas y las declaraciones medidas. Pero, como siempre ocurre en el mundo de las celebridades, hay capas y capas, y la vida privada de las estrellas es un enigma fascinante que genera un interés insaciable. La sorpresa llega precisamente de un comentario, una frase concisa, una respuesta que Kerem brindó a la prensa, y que, como suele suceder en la era digital, ha sido amplificada hasta el infinito en plataformas como Twitter, Instagram y los diversos foros de fans, convirtiéndose en tema de conversación global. ¿Qué dijo exactamente Kerem para desatar esta vorágine de reacciones? Bueno, la prensa turca, siempre ágil y a la caza de la primicia, le preguntó directamente sobre su relación actual con Andercel, más específicamente, sobre la posibilidad de una reconciliación romántica o si, en cambio, simplemente mantenían una amistad. Su respuesta, amigos, fue notablemente escueta pero cargada de un significado que invita a la reflexión y a la especulación. Dijo algo así como, con Hande siempre hay un cariño especial. Es una persona importante en mi vida y eso no cambia. Ojo. Analicemos estas palabras con detenimiento. Un cariño especial. Una persona importante en mi vida. Estas frases, aunque a primera vista parezcan sencillas y carentes de dramatismo, tienen el poder intrínseco de generar un terremoto mediático de proporciones considerables, especialmente cuando provienen de una figura pública tan observada como Kerem Bürsin. Para una vasta mayoría de sus seguidores, esto confirma que la conexión entre ellos trasciende la esfera de una amistad superficial o un mero compañerismo profesional. No es un simple «la aprecio», ni un «somos buenos amigos» dicho de manera genérica.
Es algo que suena a más profundo, algo que Kerem, a través de estas palabras cuidadosamente seleccionadas, ha querido enfatizar, marcando una diferencia con respecto a otras relaciones pasadas o presentes. ¿Qué implicaciones puede tener este cariño especial que Kerem menciona? Podría significar una miríada de cosas, y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta el debate. Por un lado, puede ser la expresión genuina de un profundo respeto y aprecio mutuo, un sentimiento que ha perdurado como fruto de la intensa e inolvidable experiencia que compartieron durante las grabaciones de Senkalkam. El tiempo que pasaron juntos, la conexión tan palpable que crearon tanto frente a las cámaras como en su esfera personal, deja inevitablemente una huella imborrable en el corazón y en la memoria. Es natural y humano que existan sentimientos de afecto y admiración que perduren el tiempo, incluso después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Por otro lado, y aquí es donde la imaginación de los fans vuela sin control, para muchos seguidores acérrimos de la pareja, esta declaración es una señal inequívoca de que la puerta a una posible reconciliación no solo no está cerrada, sino que, quizás, nunca se cerró del todo. La frase clave, "eso no cambia", sugiere una constancia en ese sentimiento, una cualidad permanente e inalterable en su vínculo. ¿Significa esto que todavía existe amor entre ellos? ¿O simplemente que la amistad es tan sólida y profunda que no se ve afectada por el paso del tiempo, las circunstancias o las convenciones sociales? La pregunta queda flotando en el aire, invitando a cada uno a formular su propia teoría. Lo verdaderamente interesante de Kerem Bürsin es que rara vez se le ve envuelto en polémicas gratuitas o declaraciones imprudentes. Suele ser un actor reflexivo, medido y cauteloso con sus palabras, especialmente cuando se trata de su vida privada. Por lo tanto, una declaración de este calibre, aparentemente tan sencilla en su formulación, debe tener un peso específico y una intención particular para él. Es como si quisiera enviar un mensaje al universo, tal vez para intentar calmar las aguas de los rumores constantes que giran a su alrededor, o quizás para dejar claro, de una manera sutil pero firme, que, independientemente de si son pareja en este momento o no, Andercel ocupa un lugar significativamente importante en su corazón y en su vida. Además, es fundamental recordar que ambos actores han seguido caminos profesionales separados, pero con un éxito rotundo en sus respectivos proyectos. Ande ha estado trabajando en otras producciones televisivas y cinematográficas de renombre, y Kerem también ha explorado nuevas oportunidades y desafíos en su carrera. Sin embargo, la memoria colectiva de los fans, alimentada por la química innegable que demostraron en pantalla, los mantiene unidos en el imaginario popular, y cualquier mención, por mínima que sea, el uno del otro, es automáticamente analizada bajo la lupa más exigente. Analicemos ahora la reacción del público, que ha sido, como era de esperar, desbordante. Las redes sociales, esos termómetros de la opinión pública, explotaron de inmediato. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin y Andercel se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Miles y miles de comentarios inundaron las publicaciones de noticias, los artículos de entretenimiento, por supuesto, los perfiles de ambos actores en sus redes sociales. Los Kerem y Andes Shippers, como se les conoce cariñosamente, están, como era de esperar, en un estado de éxtasis absoluto, viendo en estas palabras la confirmación de sus esperanzas y anhelos más profundos. Otros, quizás un poco más pragmáticos o escépticos, prefieren interpretar esta declaración como una muestra de madurez, respeto y caballerosidad entre dos personas que compartieron una etapa sumamente importante de sus vidas y que han sabido mantener un lazo afectivo saludable. Es verdaderamente fascinante observar cómo una simple frase, dicha en un contexto específico, puede generar tantas interpretaciones, tantas emociones encontradas y tanta pasión. La magia de estas estrellas radica no solo en su talento actoral, en su capacidad para encarnar personajes y transportarnos a otros mundos, sino también en la conexión genuina que logran establecer con su audiencia, una conexión que se extiende, de forma casi inevitable, a su vida privada,
alimentando un universo paralelo de fantasía, especulación y devoción por parte de sus seguidores. ¿Podría Kerem estar simplemente siendo amable y extremadamente respetuoso con una expareja con la que tuvo una relación significativa y memorable? Por supuesto que sí. Es una posibilidad absolutamente real y plausible. Sin embargo, el énfasis particular que pone en el cariño especial y en que eso no cambia, le otorga un matiz adicional, una capa de profundidad que va más allá de la cortesía habitual. Suena a más que una amistad platónica forzada por conveniencia mediática o por la presión de los fans. Suena a un vínculo genuino y profundo que ha logrado perdurar en el tiempo, a pesar de las circunstancias. Otro punto crucial a considerar es la época en la que vivimos. La transparencia, o al menos la percepción de ella, es un valor muy apreciado en la sociedad actual. Cuando una celebridad se pronuncia de forma relativamente abierta y honesta sobre un tema tan sensible y privado como una relación pasada, la gente tiende a interpretarlo como una señal de autenticidad y valentía. Kerem, al no negar rotundamente la existencia de sentimientos especiales o la importancia de Hande en su vida, está, de hecho, dejando una ventana abierta a la interpretación, una puerta entreabierta que invita a la especulación. ¿Y qué hay de Hande? Hasta el momento de redactar estas líneas, Andercel no se ha pronunciado directamente sobre las palabras de Kerem. Su silencio, en este caso, también es una forma de comunicación, una estrategia que habla por sí sola. Podría ser que esté completamente de acuerdo con sus declaraciones y simplemente esté esperando el momento oportuno para referirse al tema, o que prefiera mantener su propia discreción, una característica que siempre la ha distinguido. O quizás, simplemente, esté dejando que la noticia y la conversación generada por las palabras de Kerem sigan su curso natural sin intervenir. Pensemos por un momento en la inmensa presión a la que están sometidas estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, cada una de sus palabras es escrutada con lupa por millones de personas. Para ellos, manejar su vida privada en medio de este torbellino mediático constante y esta atención pública incesante debe ser una tarea titánica, un desafío diario. Tal vez la declaración de Kerem sea, en parte, una forma de reafirmar el valor y la importancia que Hande tiene para él, sin necesidad de entrar en detalles íntimos o comprometerse a algo que, quizás, aún no está claramente definido o listo para ser anunciado públicamente. Es una manera de honrar el pasado y el presente de su vínculo sin generar expectativas desmedidas o innecesarias. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que la relación, en cualquiera de sus formas, entre Kerem Bürsin y Andercel sigue siendo un tema de gran interés y de debate apasionado para el público. Su química en pantalla fue absolutamente innegable, hipnótica para muchos, y esa chispa, de alguna manera, ha trascendido la ficción para instalarse de forma permanente en la imaginación y el corazón de sus fans. Y esta revelación de Kerem, por sutil que pueda parecer en la superficie, solo aviva aún más esa llama, reaviva el interés y renueva la esperanza de muchos. ¿Qué más podemos inferir de esta situación? La respuesta de Kerem podría ser interpretada también como una estrategia inteligente para intentar controlar la narrativa que rodea a ambos. En lugar de dejar que los rumores y las especulaciones sigan inventando historias sin fundamento, él mismo pone una pieza en el tablero, una pieza clave que deja claro que existe un afecto importante y duradero, pero sin dar detalles concretos o definitivos. Esto les otorga a ambos un margen de maniobra, un espacio de privacidad y flexibilidad para navegar su relación en sus propios términos. Es importante recordar, especialmente para aquellos que siguen de cerca la industria del entretenimiento turco, que ésta es particularmente sensible y apasionada en lo que respecta a las relaciones de sus estrellas. Los fans se involucran emocionalmente de una manera muy profunda, y cada pareja exitosa en pantalla genera una legión de seguidores leales que desean fervientemente que esa magia que ven en la ficción continúe replicándose en la vida real. Kerem y Hande,
al ser la pareja principal de una de las series más exitosas y queridas de los últimos años, se convirtieron, casi de forma natural, en el epítome de esta dinámica, en el ejemplo perfecto de esta conexión entre ídolos y sus admiradores. En resumen, la reciente declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, en la que menciona un cariño especial y que ella es una persona importante en su vida, cuyo rol no cambia, ha reavivado de manera espectacular la conversación sobre su relación. Si bien no es una confirmación explícita de una reconciliación romántica en el sentido tradicional, es una señal clara y contundente de que el vínculo entre ellos sigue siendo profundo, significativo, sobre todo, especial, trascendiendo la categoría de una simple amistad o un recuerdo del pasado. La interpretación final de si esto significa un amor persistente y latente, o simplemente una amistad muy sólida y excepcionalmente profunda, recae en la interpretación de cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que es innegable y universalmente aceptado es que la conexión entre estos dos talentosos artistas sigue cautivando a millones de corazones en todo el mundo. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con esta noticia que, sin lugar a dudas, dará muchísimo de qué hablar en los próximos días y semanas. Hemos explorado las palabras exactas de Kerem Bürsin, analizado las múltiples interpretaciones posibles que se desprenden de ellas y observado con detenimiento la fascinante reacción que ha generado en el público. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso exhaustivo por uno de los temas más candentes y comentados del momento en el universo del entretenimiento turco. Muchas gracias por acompañarnos hasta el mismísimo final de este vídeo. Su fidelidad, su interés y su energía son lo que nos impulsa a seguir buscando incansablemente las noticias más frescas. Los chismes más jugosos y los análisis más profundos e interesantes del mundo del espectáculo. Queremos, más que nada, saber su opinión y conocer su perspectiva. ¿Qué creen ustedes que significan realmente las palabras de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay una posibilidad tangible de una reconciliación romántica, o simplemente se trata de una muestra muy sincera de un cariño profundo y duradero que ha perdurado a lo largo del tiempo? Déjenos sus valiosos comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir apasionadamente sobre estos temas. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans del mundo del espectáculo turco, y, por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo los primeros en enterarse de todo, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Su apoyo es nuestro combustible, nuestra motivación principal. Nos vemos en el próximo vídeo, con más sorpresas, más análisis y más del apasionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, queridos amigos.